Profe, Sí, ¿se sí, escucha bien? sí. Quería hacerle una consulta sobre el ejercicio 1. ¿Va a haber alguna clase como de explicación o de puesta en común o no? ¿O solamente es entregar y ¿Cuáles son las recibir una dudas que devolución? tiene? Y no, nos ha costado un poco hacerlo, entonces queríamos sacarnos dudas después si estaba bien o no, porque no hemos llegado a los resultados. Ah, bueno, y podemos programar una clase, una consulta en cualquier momentito. Porque también en el grupo que tenemos hemos hablado y como que todos tenemos bastantes dudas, entonces por eso quería consultar si había programada alguna consulta o algo. Sí, no, en realidad no la he programado, o sea, si hace falta la armamos, pero como a veces estamos en un lado o en otro, entonces es un problema de poner una hora. Sí nos podemos poner de acuerdo para cuando se pueda hacer, puede ser mañana mismo, si quiere. Sí, profe, sería bueno porque somos varios grupos que, en realidad todos los chicos que hemos estado hablando, nadie ha llegado a los números, entonces ¿Está como que bien? Sí, sí. quisiéramos reforzar eso. ¿A qué hora tienen mañana clases o no clases? Porque eso también es el otro tema. Sí, hola, ¿sí? ¿Me escucha? Yo, por ejemplo, no curso mañana. Desde las 6 cursamos, creo, la mayoría. Ujú. De 6 a Entonces, 10, profe. ¿y temprano no tienen problema? ¿Tipo 3:30, una cosa así? Yo no Yo no tengo tengo problema, ningún profe. problema. Porque entonces Sí, profe. puedo programar algo para mañana a partir de las 15 y ahí se van sumando. Yo a las 4:30 tengo una reunión, pero antes de esa hora puede ser. Eh, y si no, más tarde, pero me parece mejor a esa hora. Entonces programo una para mañana a las 15. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, Profe, profe, muchas y gracias. ahora el ejercicio lo subimos hoy, o sea, No, espere a aclarar las dudas, después lo sube. bueno, profe, sí, sería genial. Sí, sí. Profe, pero no hay tiempo límite hasta hoy para subirlo. No hay, el límite es para el día que empieza, lo puede subir en cualquier otro momento. Bueno, entonces ya quedamos para mañana a las 15. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver y a tratar de avanzar bastante, porque tenemos una larga agenda, el tema de evaluación de acciones, que es la continuación de lo que vimos la clase pasada, evaluación de bonos, digamos así. Evaluación de acciones significa no otra cosa que hacer un cálculo acerca de cuál debería o podría ser el precio al que se transa una acción. Eso es todo, no es ninguna, digamos, cosa extraña. Yo hago la aclaración e insisto en la palabra valuación, porque valuación es calcular un valor. Por el contrario, y eso lo vamos a ver cuando avancemos al modelo de mercado, valorar es la determinación del precio en el mercado. Nosotros no estamos estudiando todavía cómo se determina el precio, si es que hay alguna forma razonable de pensar eso, sino que estamos diciendo cómo calculamos cuál podría ser nuestra mejor estimación del precio. Eso es lo que vamos a hacer con la evaluación de acciones. Antes de eso, como siempre, les muestro algo de la materialización de las acciones para que se vea lo que eran las acciones en la época en que existían como títulos impresos, llamémosle así. Esto es una acción europea al portador de principios del siglo XX. Como ven, está escrita en inglés y en francés porque cotizaba tanto en la Bolsa de París como en la Bolsa de Londres. Entonces, por eso está en los dos idiomas y lo que me interesa, bueno, no vamos a entrar en más detalles porque nos demoramos mucho. Esta es una acción también al portador de Buenos Aires, o sea, una compañía de tranvías, digamos, de Buenos Aires del año 14, ¿no? Es la línea de la Croce. La Croce es la que está antes de la Chacarita. Entonces, esto es, digamos, así era el formato de las acciones. Observen que ya en aquella época habían, digamos, en la Bolsa de Buenos Aires, obviamente acciones, y las acciones eran al portador. Esta es otra acción al portador que se emitió para hacer el primer canal de Panamá, o sea, el canal que no lo pudieron completar los franceses. Estas recaudaron muchísimo dinero
con estas acciones al portador. Esta está emitida en francos, por supuesto, porque se colocaba en Francia. Observen que los cupones que tienen estas acciones, estos cupones que están acá abajo, son justamente lo que les comentaba de cupones, que son, uno lo va cortando. La diferencia entre los cupones de acciones y los de bonos que vimos la clase pasada es que los de bonos están predefinidos qué es. Entonces hay un cupón para intereses y dice cuánto es lo que se va a pagar o de qué manera se va a calcular el interés en su caso. Otro es a lo mejor para amortizar una parte del capital. En cambio, los de acciones son todos iguales, son todos numerados. Entonces uno con el cupón número 18 va a pagar los dividendos que se han declarado en la asamblea de tal momento. ¿De acuerdo? Con el cupón 19 a lo mejor es un derecho de suscripción de una emisión de acciones. Se define en el momento, digamos, el sentido que va a tener el cupón. ¿Por qué? No se puede predecir. Acá tenemos, por ejemplo, una acción de celulosa, esta no era el portador, que es de, ¿cómo se llama? Acá están todos los cupones. Ven que están numerados, obviamente faltan cupones para... fíjense que están los cupones desde el 73 al 81. Los demás se han cortado ya. Esta es una acción. Celulosa Argentina era una sociedad que en aquella época tenía una amplia presencia bursátil, era casi la acción más transada de la Bolsa de Buenos Aires. Entonces ven el formato que tienen las acciones. Ahora esto es lo que existe. Lo que existe desde hace ya muchos años ya no son acciones, sino certificados, o sea, solo una constancia. Por ejemplo, esto que es un certificado de acciones de Apple del año 98, que es cuando prácticamente estaba empezando a cotizar, que es un certificado, o sea, no vale nada, no es un elemento cartular, no es un elemento que presuma propiedad, sino sencillamente uno pide o se lo dan en general un certificado cuando compra acciones, y nada más que eso, de esta gente. Y así todas actúan de esa manera. Observen que lo que significa esto de, digamos, este formato, que es solo como constancia. Sin embargo, siguen usándose los elementos identificatorios. Por ejemplo, acá tenemos el logo y todas las demás cosas. Hay otros que son más sofisticadas, otras presentaciones de acciones más sofisticadas. Eso es Google, por ejemplo, un certificado de acciones de la primera emisión de acciones, la del año 2004, cuando empezó a cotizar en bolsa. Bueno, es un certificado, es que lo dice así, está abierto, está sin escribir este certificado, es un certificado en blanco, digámoslo así. Y por último, y no quiero abusar, digamos, de esta historia de imágenes, el último que les muestro es un caso muy curioso. Este es un certificado de acciones de Lehman Brothers. Lehman Brothers fue el banco, ese enorme banco de inversión que quebró, y con lo cual se desató, así se profundizó la crisis del año 2008, la crisis financiera. Entonces ellos unos pocos meses antes habían hecho una emisión de acciones. Por supuesto que los que compraron esas acciones no valen ni nada, ni el papel en que estaba hecho el certificado. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que, digamos, se emiten acciones y a lo mejor no funciona bien la firma, no es un tema vinculado con que al emitir acciones es una señal buena. Pero eso es otra cuestión. Observen, acá esto lo he seleccionado, además de por ese motivo, porque está la estética un poco de la acción, es bastante parecida a la que se ha usado durante mucho tiempo. Acá hay una imagen antigua de un panorama de Wall Street antiguo, digamos, una foto vieja, digamos, que la usan como ilustración para mostrar que ellos era un banco que tenía 150 años. Y por otro lado, acá están los dos hermanos, porque Lehman Brothers, bueno, estos son los dos señores Lehman que fundaron el banco, estos que están acá abajo. Observen que, ampliado un poquito, esta imagen es lo que estamos diciendo que es un panorama, digamos, antiguo de la época. ¿De acuerdo? Este banco fue fundado en 1850. Bien. Concluyó en el 2008, debido a por las complicaciones que se produjeron con determinados títulos, y este banco no fue rescatado, sino que quebró directamente. Bueno, pero esto es como para ilustrar un poco, hablar de las acciones. Y lo más importante es que las acciones durante bastante tiempo han sido al portador. Ya me extendí la clase pasada hablando del sentido y el alcance de los títulos al portador. Ya no existen acciones al portador en general.
pero eran bastante frecuentes, tanto los bonos como las acciones, durante mucho tiempo, es decir, prácticamente durante 80 años, casi todo se emitía al portador, ¿de acuerdo? Entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Y después ya comenzó a decaer esa forma de trabajo. Al decaer eso, también decayeron todos los usos posibles y ahora todas las acciones, por eso se certifican porque son todas registradas, no existen físicamente. Ese es un título, esos títulos no hay peligro de falsificación ni nada porque son certificados. Lo que interesa es el registro, es decir, quién es el propietario de las acciones. Título no, el certificado es solo una constancia para quedarse contento. Hasta un tema promocional de la firma. Bien, esto es lo que es como para introducir el tema de las acciones con algo visual, llamémosle. Ahora vamos a empezar con lo que nos gusta a nosotros, que son las valuaciones, o sea, los numeritos. Nosotros vamos a aplicar para evaluar una acción el modelo fundamental. De nuevo, ya conté qué significa modelo fundamental cuando hablamos de bonos. No estamos diciendo que es el más importante en el sentido modelo fundamental, sino que es el modelo que basa el valor en los fundamentos. Y en este caso, el fundamento del valor desde el punto de vista financiero de una acción es el flujo de dividendos. ¿De acuerdo? Entonces, se va a evaluar en función del flujo estimado de dividendos. Veamos un ejemplo simple como para avanzar en esto y después lo vamos a ir, digamos, viendo las distintas situaciones. Si yo estoy pensando en que es una empresa cuyo flujo de dividendos no cambia en el tiempo, es decir, se mantiene razonablemente constante. Y lo que estoy diciendo también es que ese dividendo constante, digamos, se va a producir durante un tiempo bastante largo, durante toda la vida de la empresa. Entonces, si mi tasa de rendimiento requerido, ya vamos a ver cómo la estimamos, es el 12%, quiere decir simplemente que el valor de la acción es 3 pesos de dividendo, que se mantiene constante, y al 12% como es requerido, capitalizo a 25 pesos. El precio de la acción debería ser 25. Eso es lo que estoy diciendo con este formato de evaluación. Muy simple, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones para que esto tenga sentido? Uno dice, claro, ¿y quién mantiene los dividendos constantes? No, esa no es principalmente la condición. El tema es que no hay, no hay ganancias retenidas, no hay ganancias que no se distribuyan. Yo lo que digo es, tengo una ganancia por acción y se distribuye completamente como dividendos. ¿De acuerdo? Esa es la condición, que no es tan frecuente. ¿Qué significa esto? Y que lo que yo estoy diciendo es que no hay reinversión de la ganancia en la empresa, que todo lo que la empresa gana y que queda disponible porque puede invertir con, por ejemplo, las depreciaciones, digamos, inversiones equivalentes para mantener la capacidad de generar ventas y ganancias. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo también es que la ganancia está medida de un modo que permite ir formando, llamémoslo ese fondo de reposición, de modo de mantener la capacidad. Porque si no, el dividendo, la ganancia no sería constante en el tiempo. ¿De acuerdo? Si no puedo reponer la capacidad. Pero no hay ampliación de la capacidad. Y también estoy diciendo que la ganancia, digamos así, se va a mantener porque se van a mantener las condiciones que permiten obtener esa ganancia. Es decir, las condiciones competitivas y de otra índole, sin invertir más que la cifra que está estimada como cargo de reposición, que son las depreciaciones en el estado de resultados. Queda claro, digamos, todas las condiciones, porque uno dice, es fácil hacer esta cuenta. El problema es que hay que tener claro que se tienen que cumplir más o menos estas condiciones que estamos hablando. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bien, entonces, como para recordar, para distinguir la cosa, tengamos presente que la tasa de rendimiento requerido, en nuestro ejemplo, el 12%, la estamos usando como una tasa de capitalización, no es una tasa de actualización. ¿Qué diferencia hay? Eso me lo pueden decir algunos. ¿Lo han estudiado en matemática financiera, esta diferencia? La de capitalización se usa para
para el valor final y la actualización para el valor descontado. No, no, porque acá estamos calculando un valor actual, en realidad, es el precio hoy estimado. Profe, ¿Sí? ¿no era eso de que la ganancia la reinvertía? No, tal vez no lo han visto de esa manera. La tasa, cuando yo actualizo, es cuando actualizo cada importe. Entonces allí yo podría decir 3 del primer año actualizado por un año, 3 del segundo año actualizado por 2 años, 3 del tercero actualizado por 3 y sumo todo eso, estoy pensando en un contexto de actualización. Cuando yo convierto una renta periódica, por ejemplo 3, en un valor, esa tasa se suele llamar de capitalización, porque está capitalizando la renta y con eso determina el valor sobre el cual es rendimiento. Pues yo estoy diciendo, el valor es 25, el rendimiento del 12 implica que voy a tener una renta de 3. ¿De acuerdo? En ese sentido es capitalización. Pero bueno, es un detalle técnico, no nos preocupemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro problema? Y yo ya les dije, para la evaluación necesitamos tener una buena medida del flujo y una medida de la tasa de rendimiento requerido, los dos elementos de nuestra evaluación. Entonces, uno puede decir, vuelvo atrás un momento, la estimación del flujo de fondos, ya le dije, los cuidados que hay que tener aún en esta situación tan simple como es de flujo constante. El flujo es de dividendos, pero no es de cualquier dividendo, es el total de la ganancia, que entonces también es constante. Y para que se mantenga constante la ganancia, o que yo pueda esperar que se mantenga constante, debo mantener las condiciones en que se genera la ganancia, específicamente las inversiones. Si yo debo de traer dinero de traer de la ganancia más dinero para invertir y mantener la capacidad de generar ventas y ganancias, quiere decir que la ganancia está mal medida, porque entonces la depreciación no me está permitiendo reponer la capacidad. ¿De acuerdo? Tendría que hacer un cargo adicional año a año porque estoy midiendo mal la ganancia. No funciona así el razonamiento. Yo cuando digo es la ganancia, digamos, es esta la ganancia, es la disponible, y eso significa después de todas las inversiones necesarias para mantener la capacidad de generar esa ganancia. Bien, la tasa de rendimiento requerido tiene una compensación por riesgo, ya eso lo estudiaron cuando vimos el tema 2. Ahora vamos a seguir pensando en una tasa que la estimamos, así sin explicitar demasiado, y cuando avancemos un poco en este tema, que va a ser la próxima clase, ya vamos a poder perfilar bien de dónde podemos obtener información para una estimación consensual de la tasa. ¿De acuerdo? Por ahora seguimos haciendo una estimación de ese estilo. Está claro que este modelo de crecimiento de flujo constante o de ganancias sin cambios y sin reinversiones es un modelo, digamos, que con muchas limitaciones desde el punto de vista de cálculo, digamos, de representación. Sin embargo, se usa bastante para determinados fines que ya después los comentamos. Pero por ahora, digamos, no es la única herramienta que tenemos. Tenemos para ofrecer otro modelito de cálculo, que es cuando yo tengo crecimiento. Pero de nuevo, para tener una formulita, digamos, más o menos manejable, vamos a decir que tenemos un crecimiento que es constante. Entonces vamos a hacer una evaluación con crecimiento constante del flujo de fondos, que en este caso serían los dividendos. ¿Qué significa esto? Y bueno, tan simple como esto. Yo digo, el valor de un flujo de dividendos actualizado con una tasa, que la podemos llamar K, que es la tasa de rendimiento requerido, bueno, va a ser la suma de todos estos valores de dividendos actualizados, el modelo general de evaluación. Ahora viene la conversión. Si este es un flujo permanente, o sea, se mantiene mucho tiempo, cada año estos dividendos, y además los dividendos crecen a una tasa constante a la que podemos llamar G, tasa de crecimiento, en lugar de hacer toda la suma interminable de valores actuales de estos dividendos, los calculamos de un modo muy sencillo, como diciendo, el próximo dividendo, es decir, el primer dividendo de la serie, por ejemplo, el próximo que voy a cobrar, capitalizado por la diferencia entre la tasa de rendimiento requerido y la tasa de crecimiento estimado. ¿Está claro esto?
Sí, profe. Observen que lo que estamos diciendo es que el dividendo va a ir creciendo año a año. A la tasa G, que sería, por ejemplo, el 5%, pongamos por caso. Entonces, ¿qué voy a decir? Este año es 100 pesos, el año que viene 105, el año siguiente 110 y fracción, y así siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo con este esquema? Que en lugar de reflejar el crecimiento del flujo de fondos en el numerador, como sería si hago esta suma, lo que estoy diciendo es que lo reflejo en un menor denominador. ¿Por qué? Porque el dividendo es constante, el crecimiento es constante, y al ser constante me permite hacer la suma de la progresión. Bueno, eso sería, esta formulita es muy usada, se usa muchísimo, pero tiene algunos peligros en cuanto a la aplicación ingenua, digamos, que enseguida vamos a comentar. Veamos primero un ejemplito para ver la anatomía de este problema. La ganancia estimada, pongamos el próximo año de la firma, es 900.000 pesos. La cantidad de acciones que tenemos, que están emitidas en circulación, son 200.000. Eso significa que la ganancia por acción es 4,5. ¿Por qué hago esta cuenta? Y porque podría evaluarlo con los 900.000 y voy a llegar al valor de la empresa entera, al valor del capital, digamos. En cambio, al hacerlo de esta manera, voy a llegar al precio de la acción. Es solo un problema de representación. Podría perfectamente calcular el valor del capital entero y después lo divido entre la cantidad de acciones y llego al precio por acción. Pero para que los números sean pequeños lo hacemos así. La ganancia por acción es 4,5. Y yo digo que voy a distribuir la mitad como dividendos, es decir, 2,25 pesos. Eso significa entonces que 2,25 es lo que voy a reinvertir. Después yo también estimo que el rendimiento requerido es un 12% anual y que el crecimiento de los dividendos, ¿cuánto va a crecer? Año a año es 7%. Esperemos un poquito, ya vamos a ver de dónde sale este 7%. Considerémoslo como ahora una estimación, así que viene de afuera, llamémosle. Entonces, ¿qué digo? ¿Y cuál es el valor que debería tener la acción? O sea, el precio. 2,25, que es el dividendo, dividido K menos G, o sea, 12% menos 7%. Esto es 45 pesos. Eso es lo que significa, digamos, la estimación con crecimiento constante. Directamente estoy reflejando todo el crecimiento del flujo de fondos, el flujo de dividendos en este caso, en el denominador como una menor tasa neta de capitalización. Es por la forma, digamos, condensada de hacerlo. Esta formulita, este modelo es muy popular en su uso, justamente porque es fácil de calcular. Ahora viene la pregunta. Bueno, en nuestro ejemplo hemos puesto un 7% de crecimiento anual, que es bastante alto, aclaremos. Y estamos pensando en un crecimiento de todos los años de aquí para adelante al 7%. Es bastante. Pero la pregunta es, ¿y de dónde saco el 7? ¿Y por qué no dije cualquier otro número? Eso es consistente con la estimación que estamos haciendo de la distribución de dividendos. Porque esta tasa G, digamos, esta tasa de crecimiento, la G viene por growth, que es crecimiento en inglés. ¿Cómo se determina? Y cuánto yo reinvierto de la ganancia y cuánto rinde esa inversión. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el potencial crecimiento. Si yo digo, por ejemplo, que estoy reinvirtiendo la mitad de la ganancia, 0,5, y cada inversión que yo encare en la empresa va a tener un rendimiento del 14%. ¿De acuerdo? Entonces, 0,5 por 14 es 7%, que es el número que estimamos recién. Si yo no reinvierto al 14, sino a una tasa distinta, o si cambia la proporción que reinvierto, obviamente va a cambiar el G, o sea, va a cambiar la tasa de crecimiento periódico de los dividendos. Vuelvo atrás un momento, observemos que esta formulita, digamos esta G, que es el complemento de los dividendos, o sea, cuánto se reinvierte, y el rendimiento de la reinversión. Si ustedes se acuerdan, en el tema 1 estudiamos la tasa de crecimiento de ventas autosustentadas y
El G este que está acá en nuestra fórmula de evaluación tiene una sospechosa semejanza con la tasa de crecimiento de ventas autosustentado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es así? Y porque yo no puedo estar pensando en evaluar una acción, digamos, o un activo, pero digamos una acción, que es lo que hacemos ahora, si no hay un equilibrio. No hay, por ejemplo, ya vimos en el tema 1 que cuando yo no tengo autosustentamiento, tengo, por ejemplo, endeudamiento que crece a tasa creciente. Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, no puedo estar pensando en que se va a mantener muchos años hacia adelante algo que no esté equilibrado año a año. Entonces, por eso es que, en definitiva, estamos diciendo que la formulita esta es válida si la tasa de crecimiento es parecida o, digamos, cercana a una buena estimación del crecimiento de ventas autosustentado. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa, digamos, el cálculo de G y lo que representa. Tiene que ser algo que se pueda mantener en el tiempo. No puedo estar diciendo voy a crecer 2 años y después nada, porque entonces ya no es crecimiento constante. Es otro cálculo que también lo vamos a ver enseguida. Pero es distinto. Para que sea sostenible, que uno pueda decir, sí, realmente esta empresa puede crecer al tanto por ciento anual, significa, entre otras cosas, además de que haya mercado y todo lo demás, significa que estoy financieramente equilibrado. O sea que no estoy en una situación de desequilibrio como estudiamos en el tema 1 cuando estudiamos el autosustentamiento. Bueno, si estamos más o menos con esto, entonces vemos las condiciones de este valor que hemos calculado con esta fórmula. Este gráfico es digamos, pone en palabras lo que yo he puesto como una fórmula de evaluación. Este es el valor, que en este caso sería el precio de la acción. Estoy poniendo acá en el numerador la ganancia estimada del próximo año y la distribución de dividendos. El coeficiente de distribución, que en el ejemplo era 0,5, el 50%. Y estoy poniendo también el rendimiento requerido, que sería nuestra K, digamos así, y el crecimiento estimado, que es la G que estaba en nuestra formulita. Bueno, ahora entonces veamos de qué depende todo esto, que son los globitos que están alrededor de la fórmula. La ganancia depende del patrimonio y del rendimiento actual, el rendimiento contable, el rendimiento sobre el patrimonio. Y depende de cómo va a evolucionar la ganancia desde ahora, o sea, durante el año vista, por ejemplo, si estamos pensando en que tenemos un año hacia adelante y va a ser nuestro primer flujo de dividendos, nuestro primer importe de dividendos que ponemos. Recordemos que en esta fórmula hay que poner el dividendo próximo. Próximo significa el que va a aparecer después de un periodo. Si estamos pensando en periodos anuales, el dividendo que va a aparecer al fin del año. ¿De acuerdo? El próximo año. No es el dividendo actual, no es el que ya pagué o, digamos, la cifra actual de dividendo, es el dividendo estimado, el próximo dividendo. Bien, entonces, a su vez, eso es por un lado, es decir, que esto depende en última instancia del observable, el patrimonio y el rendimiento que tengo y de un estimado de cuánto va a ser la ganancia y los dividendos el próximo año. Otro tema tiene que ver con, digamos, cómo estimo el coeficiente de distribución de dividendos. Las empresas suelen tener digamos, una política de dividendos, pero a mí no me interesa tanto esa política de dividendos, sino me interesa cuáles son las necesidades de inversión y de financiamiento que tiene la empresa y de qué manera va a mantener su política de endeudamiento, que no va a cambiar demasiado, por lo menos va a ser consistente. Y sobre todo, cuánto debe invertir la empresa o tiene oportunidades de invertir y a qué rendimiento va a obtener esas inversiones. Y eso es lo que tenemos acá abajo. Lo que estamos diciendo es, el crecimiento estimado de los dividendos depende de las ganancias que voy a obtener sobre esas nuevas inversiones, que son proyectos de inversión que voy a encarar. ¿Y eso depende de qué? Y depende de qué oportunidades tengo de inversión y cuánto rinden esas inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, observen, yo digo, esta firma tiene muchas oportunidades de inversión, por ejemplo. Entonces me ubico en este globito que está acá abajo. Esta firma tiene muchas oportunidades de inversión, pero el rendimiento no es tan grande. Pongamos por caso que el rendimiento requerido es el 12% y con suerte estas oportunidades van a ser el 13%, van a tener un rendimiento del 13%, por ejemplo.
Otra firma a lo mejor tiene menos oportunidades de inversión en términos de volumen, digamos, de magnitud de las inversiones, pero son más rentables. ¿De acuerdo? Son firmas que, digamos, inversiones que pueden rendir el 16 o el 18% con un rendimiento requerido del 12%. Entonces, estos dos globitos que están en este color suave son los que permiten pensar cuál va a ser la ganancia que voy a obtener y por ende qué va a pasar con el crecimiento estimado. ¿De acuerdo? O sea, el rendimiento y la magnitud. La magnitud de las oportunidades de inversión y el rendimiento que van a tener son elementos que están, digamos, entrelazados. Primera parte. Y segunda parte, que es una estimación que no es nada fácil de hacer en general, porque allí estoy diciendo que la empresa, si se mantiene este crecimiento en el tiempo, va a mantener un flujo de proyectos de inversión rentables, es decir, proyectos de inversión que tienen un rendimiento mayor que el rendimiento requerido. Eso es lo que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo al poner este G adentro de una fórmula. ¿De acuerdo? El último punto, o el último aspecto que tenemos acá es la tasa de rendimiento requerido, o sea, la K, que estamos usando para identificar eso. El rendimiento requerido del capital, ya enseguida de nuevo ya vamos a estudiar, compensa obviamente el riesgo que la empresa tiene, o sea, la variabilidad que puede llegar a tener el flujo de fondos que estoy estimando, de ganancia y por ende de dividendos. Ahora, entonces, esto sería digamos, la anatomía, llamémosle así, del precio de la acción. Depende de todas estas cosas. Estas son estimaciones que hace el analista o el que está haciendo el cálculo. Pero la pregunta inmediata es, ¿qué estimaciones son? ¿Son las que él hace o son las que él piensa que van a hacer los otros? En realidad, el círculo rojo, este que está acá, la línea roja fuerte que envuelve todo, me está mostrando justamente eso. En realidad, lo que yo estoy estimando es cómo va a ser vista la empresa por otros. ¿Por qué? Y porque son esos los que van a hacer transacciones y con eso van a afectar el precio de mercado de la acción. Entonces, mi estimación de cuál puede ser el precio de mercado va a depender de lo que estimen los otros, de la estimación que hacen de la situación actual de la empresa, es decir, lo que teníamos en el numerador, de cuánto va a distribuir de dividendos en función de las oportunidades que tiene de inversión y sus rendimientos y del riesgo que tiene la firma. Todo eso es mi estimación de qué piensan los otros, que son los que van a hacer las transacciones. Porque yo no gano nada poniendo mis estimaciones privadas y particulares, y cuando en realidad yo lo que estoy estimando es a qué precio están dispuestos a transar los demás, no cuál sería mi idea de esta acción en particular. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer un estimado de precio, lo que digo primero y principal, ¿cómo es vista la empresa por los otros? Primero. Por supuesto que yo puedo tener una perspectiva distinta, entonces puedo decir, el precio actual es 50, pero mi precio, 50 pesos por acción, pero el precio que yo calculé recién era 45. Quiere decir que es un precio muy alto el actual. La gente está teniendo expectativas muy optimistas. En realidad, más que comprar acciones, me convendría hacer alguna operación para, digamos, vender, aunque, digamos, hay distintas formas de hacerlo, para venderlo, porque está cara. Es una acción que tiene un precio elevado porque hay un cierto optimismo, desde mi punto de vista, que tal vez no se confirmen los hechos y en algún momento ese precio va a bajar. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo si veo un precio más alto que el que yo calculo. Si por el contrario veo un precio más bajo, pongamos, el precio que yo calculé es 45 y el precio vigente es 40. Entonces yo digo, qué interesante, me conviene comprar. ¿Por qué? Y porque en realidad, cuando la gente se dé cuenta de que lo que yo veo es cierto, ocurre, entonces el precio va a llegar a 45. Eso es el razonamiento. Acá todo el problema está en el sí, cuando la gente se dé cuenta que lo que yo veo es cierto. Y entonces mi estimación es correcta y es mejor que la de los demás. Ese es el gran peligro,
porque el peligro de todo este negocio. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo estar equivocado perfectamente y los que tienen razón son los otros. Debo tener muy buenas razones para fundar ese precio de 45. De decir, no, este es el precio, la mejor estimación del precio dada la información que tengo. Porque si no tengo un buen fundamento, una buena base para justificar ese cálculo, lo más probable es que los otros estén en lo correcto y yo esté equivocado. Debo convencerme a mí mismo y a aquellos con los que converso para que crean que yo estoy haciendo una buena medida del precio. ¿De acuerdo? Entonces allí sí, hacer ese razonamiento, el precio debería ser 45, si es 40, posiblemente voy a tener una diferencia, digamos, por apreciación de la acción. La compro a 40 y rápidamente va a llegar a 45. Esa es la noción. Por supuesto, insisto, que no es nada fácil hacer este tipo de mediciones y por eso se equivocan tanto y las acciones suben y bajan de precio porque es un proceso de ajuste. Predominan los que piensan que debería ser más alto o predominan los que piensan que debería ser más bajo y se va moviendo como las olas del mar. Bien, ya vimos, digamos, lo que significa esto. Cuando yo tengo el crecimiento de 7% estimado, habíamos llegado a un precio de 45. Veamos qué pasa si yo digo que no, esta acción no sigue un modelo, digamos, no está bien representada con este modelo de crecimiento constante. Sino que digo, no, esto en realidad es una acción que prácticamente no tiene oportunidades de crecimiento, oportunidades de inversión en los negocios de la firma. Entonces se aplica más un modelo de crecimiento, sin crecimiento, o sea, un modelo de dividendo constante. Entonces, ¿cómo lo calculo? Y como vimos al comienzo, el dividendo por acción era la ganancia por acción es 4,5 y yo digo, no va a haber reinversión. Entonces se distribuye 4,5. Toda la ganancia se distribuye, como vimos en el primer cálculo. Y le requiero el 12%. Lo capitalizo al 12 y llego a 37,50. ¿De acuerdo? Entonces, si la empresa puede crecer, por ejemplo, al 7% anual en esta estimación, la acción vale 45, dado su nivel de ganancia el próximo año. Si la acción no va a haber crecimiento y entonces se distribuye el total de la ganancia como dividendo, la acción no vale más de 37,50. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, lo que estoy diciendo es que la diferencia de los dos, entre estos dos valores, es el valor que tiene el crecimiento que yo estimo de los dividendos. ¿Queda claro? Bueno, y ahora otro elemento más. Alguien puede decir, bueno, pero las empresas no suelen distribuir el total de la ganancia como dividendos, aunque no tengan muchas oportunidades de inversión. A veces, por ejemplo, conservan el dinero generado en la empresa y lo invierten, qué sé yo, en títulos o en plazos fijos o en cualquier otra inversión financiera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo reflejo esa situación? Eso no es demasiado grave porque si el inversor, yo le entrego el dinero y una posibilidad es entregarle el dinero que ha ganado la empresa como dividendos o invertirlo en la empresa a la misma tasa que él lo invertiría. Entonces, en realidad no es problema. Lo que estamos diciendo sencillamente es que en lugar de tener él el flujo de dividendos, va a tener los dividendos que la empresa va acumulando. Pero no va a haber un valor diferencial por esa inversión, porque se está invirtiendo a la tasa de rendimiento que requiere el inversor. ¿De acuerdo? Entonces, eso, digamos, no es demasiado grave que haya esas distintas situaciones de lo que pasa con la ganancia. Bueno, de cualquier manera, entonces, la magnitud que nos interesa es el valor de las oportunidades de crecimiento, o sea, la diferencia de estos dos. En este caso, 7,50 pesos por acción. Ahora vamos a ver qué representa este valor. Porque alguien me puede decir, ¿y por qué 7,50 y no cualquier otro número? ¿Qué hay adentro de este valor? Pensémoslo de la siguiente forma. Nosotros
nosotros estábamos invirtiendo la mitad de la ganancia, o sea, 2,25 por acción, y que eso iba a tener un rendimiento de 14%. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y que si yo invierto una cifra, 2,25, y obtengo un flujo de ganancia que se genera con el 14%, y le requiero el 12% como tasa de rendimiento requerido, digamos, ya a ese proyecto de inversión, en realidad ese es un proyecto que tiene BAN positivo, porque genera, digamos, tiene un rendimiento del 14% y yo, digamos, le requiero el 12%. Entonces, ahora ya sabemos qué hay adentro del valor de las oportunidades de crecimiento. Es cuestión de hacerlo con los números. Fíjense, si yo digo, en el primer año invierto 2,25, que es lo que no distribuyo como dividendos, y eso rinde el 14, o sea, tengo una ganancia de 0, o sea, 30 centavos y fracción, 31 centavos. Entonces, calculemos, este es un flujo perpetuo también, es un proyecto largo, es para simplificar, porque esas son las simplificaciones que están en el modelo. Es un flujo perpetuo, entonces, ¿qué digo? Y el valor de ese flujo de 31 centavos y medio, periódico todos los años, capitalizado con el 12%, es 2,62. Tengo un valor de 2,62 y he invertido 2,25. Quiere decir que el BAN es 0,375. Ese es el BAN de este proyectito, esta fraccioncita de la reinversión el primer año por acción. En el segundo año, yo voy a tener más ganancia porque crece al 7% según mi cálculo. 2,25 por 1,07, es decir, voy a tener una ganancia de 2,40. Una ganancia reinvertida, perdón. Entonces, esto significa que con el rendimiento del 14 voy a tener esta ganancia periódica que está acá, 33 centavos y fracción. Lo evalúo y me da entonces un valor de 2,80. Eso significa que en comparación con lo que invierto, 2,40, tengo un BAN de 40 centavos por cada acción, o sea, por pesos de acción que estoy invirtiendo. Esto entonces me dice que este BAN es 40. Y bueno, pero entonces fíjense qué cosa curiosa. El BAN de este segundo BAN de 40 es un 7% mayor que el primero que calculamos recién, la primera reinversión, 3,75. Y así sigue. Todos los años, la reinversión que yo realizo produce un valor actual neto, proyectos con un valor actual neto que van creciendo al 7%. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo comencé con un BAN de 0,375 y lo capitalizo con el 12 menos el 7, que es con K menos G, digamos, y eso me da los 7,50 que calculamos recién como diferencia entre las dos mediciones del precio, o sea, el valor de las oportunidades de crecimiento. ¿De acuerdo? No hemos agregado nada, estamos abriendo nuestra fórmula. Fíjense todas las cantidades de condiciones que hay allí. Yo lo que estoy diciendo es que voy a tener proyectos siempre de inversión que van a rendir el 14, que esos proyectos van a ir generando flujos extensamente y cuando liberen esos fondos van a ser de nuevo reinvertidos al 14 y así siguiendo. ¿De acuerdo? Todo eso está dentro de mi formulita de valor con crecimiento. Conclusión de todo esto, que cuando yo digo que hay un valor por las oportunidades de crecimiento de la empresa, crecimiento del flujo de fondos, es decir, que crece la ganancia. Esto lo que estoy diciendo es que voy a tener una sucesión permanente de proyectos con BAN positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, lo que reflejo en mi evaluación es justamente el valor actual de todo ese flujo de valores actuales netos que voy a obtener por las reinversiones. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, esto es como para entender, porque si no parece que fuera una formulita que sale del aire y en realidad, es decir, se deduce fácilmente, no la hemos deducido, pero además está llena de condiciones y
toda la interpretación y el uso depende de entender bien las condiciones. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si hay reinversión? ¿De acuerdo? Pero yo no tengo un valor. O sea que la ganancia crece, pero no se produce un valor por crecimiento. ¿Qué significa eso? Es decir, que puede ser una situación de ese estilo. Muy simple. Lo vemos numéricamente y después lo conversamos. Yo puedo decir, de nuevo, la misma situación de recién. Dividendos por acción, 2,25. Pero yo digo que el crecimiento anual de los dividendos no va a ser el 7% como vimos recién, sino el 6%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y calculo 2,25, 12 menos 6, K menos G, 37,50, que es exactamente lo que calculamos cuando no había reinversión. ¿De acuerdo? No hay efecto valor del crecimiento, de la reinversión, digamos. En realidad no hay valor del crecimiento, porque no hay crecimiento. ¿De acuerdo? Yo estoy viendo un crecimiento que no produce efectos en valor. ¿Y debido a qué es esto? ¿Qué les parece? Profe, entiendo que es porque se distribuyen más dividendos, ¿o no? No, estoy con lo mismo. Estoy distribuyendo 2,25 en los dos casos, y lo que ha cambiado es el crecimiento, la tasa de crecimiento. En lugar de estimar un 7%, como hicimos hace un ratito, estoy estimando un 6% de crecimiento. De crecimiento de la ganancia y los dividendos. Pero eso me ha hecho desaparecer el valor del crecimiento. Es lo mismo si yo reinvierto año a año en estas condiciones a que si yo directamente no reinvierto nada y distribuyo todo como dividendos. ¿De acuerdo? Toda la ganancia. ¿A qué se debe esto? Que el VAN va a ser 0 en ese caso. Exactamente, muy bien. Lo que estamos diciendo es que si el rendimiento requerido es el 12% y yo estoy diciendo que es el 6%, la única forma de llegar a este 6% de crecimiento, si reinvierto el 50% de la ganancia, es que el rendimiento de la reinversión sea 12%. El 12% es la tasa de rendimiento requerido, es decir, que estoy invirtiendo en proyectos que tienen un rendimiento igual al rendimiento requerido. El VAN es 0. ¿De acuerdo? Eso no significa que esté mal hacer esto, o sea, invertir con VAN cercano a 0. Lo que estoy diciendo es que no va a haber un crecimiento de la empresa. Voy a tener cada vez más activos, digamos, porque estoy haciendo inversiones, voy a tener más ventas y más ganancias, pero no va a crecer el valor de todo eso. Va a crecer solo el valor de lo que estoy poniendo. No cabe duda, cada año pongo dinero en el activo, la empresa vale más, digamos, pero no tiene un potencial de generación de valor con esas inversiones. Crece en volumen, así se va inflando, como quien dice, lo cual no es poco, porque es importante a veces adquirir tamaños adecuados. ¿De acuerdo? Para proteger, por ejemplo, la posición de la empresa y por ende seguir manteniendo de alguna manera el potencial de ventas y ganancias. Los crecimientos así explosivos, de grandes crecimientos, digamos, de oportunidades muy rentables de inversión no son tan frecuentes a veces. Pero sí es muy importante darse cuenta de esto. No necesariamente el crecimiento, las inversiones y el crecimiento de la ganancia implican valor por crecimiento. ¿De acuerdo? Y esto depende del valor actual neto de las reinversiones. Eso que estudiamos recién y que estamos demostrando acá. ¿De acuerdo? Insisto, uno se puede encontrar con empresas que aparentemente tienen muchas oportunidades de inversión, pero que sin embargo tienen una rentabilidad baja. Baja significa muy cercana a la requerida. ¿Estamos con esto? Bueno, pero ahora viene una conclusión perturbadora, para llamarlo de alguna manera.
Si no hay dudas con con este modelito de evaluación, ya lo dejamos redondeado porque esto es el nudo de nuestro esquema de evaluaciones, y entonces vale la pena llegar a esta triste conclusión, o por lo menos, no sé si triste, pero cuidadosa. Lo que yo estoy diciendo con esto es que cuando yo tengo un precio de las acciones y se están transando y es 45, por ejemplo, en el ejemplo que traíamos simple, esto significa que ya todas las oportunidades de inversión que va a tener la empresa, que va a reinvertir la mitad de la ganancia con un rendimiento superior al rendimiento requerido, es decir, va a tener en promedio rendimientos del 14% para un requerido del 12%, todo eso ya está en el valor de las acciones. ¿De acuerdo? Todo eso ya está, lo estoy pagando cuando compro, la acción a ese precio. O sea que el hecho de invertir al 14% no significa que va a aumentar el precio de la acción, porque ya está dentro de ese precio esa perspectiva de que la empresa va a invertir, va a tener oportunidades rentables de inversión. Entonces, esa interpretación del valor actual neto de los proyectos, que dicen que es el valor que se agrega a lo que la empresa vale sin el proyecto, hay que tomarlo con muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? Porque si ese es un proyecto esperado, es decir, que ya está dentro de las perspectivas del negocio, eso ya está en el valor que le reconozco al negocio. Valor que se reconoce en el precio de las acciones si la empresa cotiza en bolsa, que es lo que estamos evaluando ahora. O valor que se reconoce en el precio de una participación si es una empresa que no cotiza en bolsa y voy a tomar una participación, por ejemplo, del 15 o del 20% en ella, y cuánto voy a pagar por esa participación yo como inversor. El precio que pago ya reconoce toda esa perspectiva de inversión rentable futura. Por ende, cuando se materialicen esas inversiones en sucesivos proyectos, no va a aportar ningún valor adicional. Cuando las inversiones nuevas, o sea, las del futuro, aportan un valor por encima del que yo he pagado o estoy reconociendo en el precio de las acciones, solo cuando cambian los parámetros de la evaluación. Por ejemplo, si con esas inversiones la tasa de crecimiento en lugar de ser el 7% va a ser el 8%, pongamos por caso. Allí sí. ¿Por qué? Porque en lugar de ser el 14% el rendimiento promedio de las inversiones futuras va a ser el 20% o cosas de ese tipo, o algunas van a ser muy rentables. Entonces allí sí están cambiando las condiciones de la evaluación y entonces aparece un valor por esos proyectos que salen de lo estimado y ahora en este momento para la firma. En todos los demás casos, cuando los proyectos confirman la trayectoria de inversiones que tiene la empresa, en realidad todo su valor ya está reconocido en el precio. ¿Queda claro esto? Esto que le estoy mostrando es una especie de resumen de esto que les acabo de decir, que si yo, digamos, de alguna manera, con las nuevas inversiones, la nueva detección de oportunidades de la empresa, se modifica el perfil de riesgo, se modifica el rendimiento o se modifica la cantidad, la magnitud que yo puedo invertir. Por ejemplo, tengo muchos proyectos muy rentables. Entonces, si se ha abierto esa ventana, si se ha abierto esa trayectoria hacia ese tipo de inversiones, claro, se va a producir un salto en el precio. Cambian las expectativas de los inversores. Ese círculo rojo, digamos, que rodeaba todas las magnitudes, ahora dicen, esto cambió. Entonces, de allí viene ese salto. De ahí viene esa modificación del precio. Pero una vez, de nuevo, que se produce esa modificación, es decir, que son reconocidas las nuevas condiciones en el precio de la acción, ya a partir de ahí tampoco va a haber, digamos, efectos adicionales de ir concretando los proyectos. El problema es que si no aparecen esos proyectos que concretan esas expectativas, el precio va a bajar, porque no va a confirmar las expectativas de magnitud de las oportunidades de inversión o del rendimiento de esas oportunidades.
¿Queda claro todo esto? Sí, profe. ¿Alguna duda, algo que sea necesario de ampliar con este tema? Porque es fundamental tener claro no la formulita, que es muy simple, sino en qué condiciones esa fórmula tiene sentido, qué representa realmente eso. Bien. Observen acá este hermoso dibujo, me parece un jueguito, relaciona un poco los distintos aspectos que hemos visto, porque a veces la gente con un poco, digamos, de criterio excesivamente financierizado, dice, no, nosotros acá estamos mirando el valor financiero, el valor de estamos valuando con nuestras fórmulas de matemática en última instancia, estamos valuando. Por el contrario, cuando yo miro el balance y cuando miro las condiciones de la empresa, estoy haciendo una medida contable y lo dicen como si fuera algo de segundo orden y que no mide valor, no está vinculado con el valor. Yo acá con este diagrama les estoy mostrando que se conectan perfectamente las dos cosas. ¿Por qué? Si se acuerdan, en el tema 1 vimos la estrella del rendimiento que me decía los distintos elementos que definen el desempeño, muestran el desempeño de la empresa. Esa estrella del rendimiento en última instancia se transforma o se manifiesta en flujos de fondos operativos por el lado del rendimiento operativo, digamos, y el flujo de fuentes financieras por el lado de lo que está reflejado en la parte de la diferencia de rendimiento por el endeudamiento y el rendimiento patrimonial en última instancia. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Observen que cuando yo estoy diciendo que hay efecto flujo de fondos, vía el crecimiento de ventas autofinanciables, yo ya con eso estoy definiendo el rendimiento de las inversiones, el rendimiento patrimonial y el modo en que financio eso, me define el rendimiento de las inversiones, que era lo que estaba en nuestra formulita, que era la ganancia y los dividendos y todas las demás cosas. O sea que lo único que se agrega entre nuestro punto de partida, que ha sido lo que observo del desempeño de la empresa, y nuestro punto de llegada, que es el valor de la empresa, lo único que se ha agregado es la tasa de rendimiento requerido. Todos los demás son dimensiones totalmente conciliables con lo que estoy observando. ¿De acuerdo? O sea que no es que sea una ciencia infusa, que haya que estar viendo cómo hago para convertir lo que observo en magnitudes financieras. No, es absolutamente directo. Yo, si no tengo buenas razones para decir que el desempeño es aceptable y es muy positivo en términos contables, va a ser muy difícil justificar un valor, ¿de acuerdo? Un valor financiero, porque no hay magia acá con el rendimiento requerido, es todo lo que se agrega. Todo lo demás tiene que tener un fundamento en el desempeño observado y esperable de la empresa. ¿De acuerdo? No hay una oposición entre las medidas, llamemos así, de desempeño, por ejemplo, vía las cifras contables, y esta medida de valor. No debería haber nada porque hay una continuidad plena en todo nuestro análisis que nos lleva desde un extremo al otro. ¿Está claro esto? ¿Están de acuerdo, empezando por ahí con esto, o tienen alguna objeción? ¿Seguimos conectados o ha habido algún problema técnico? Sí, profe, seguimos con Sí, profe, estamos. Estamos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar un poquito más este tema, porque yo he dicho, es difícil hacer estas estimaciones, pero sin embargo las hacen cotidianamente los analistas y demás, para definir sus movimientos, o sea, sus transacciones en última instancia. Entonces, lo que vamos a mirar un poquito es cómo funciona eso, cómo se traduce la información en, digamos, estimaciones de precio o evaluación. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense de dónde viene. Nosotros pongámonos en el formato de analistas, el analista financiero, digamos. Entonces, ¿qué pasa? El analista tiene información que viene de la empresa, que son información pública, por ejemplo, los estados contables, o informaciones, digamos,
publicadas, que la empresa da a conocer. Estábamos negociando un nuevo contrato, hemos firmado un contrato con un nuevo cliente o un nuevo distribuidor que va a implicar un aumento del 10% de nuestras ventas en tal región. Ese tipo de gacetillas de prensa son innumerables en la prensa especializada, por supuesto, y aparecen por todos lados. Si ustedes entran en Google Finance o en Yahoo Finance, lo que van a encontrar allí es una gran cantidad de noticias acerca de cada empresa. Las acumulan ellos, hay acumuladores de noticias en el sentido, se juntan todas en un solo lugar, de toda esta información que se transmite, digamos, desde la empresa hacia afuera o que aparece con motivo de las actividades de la empresa. Vamos a contratar a un nuevo gerente de informática, digamos, porque estamos adaptando nuestro esquema digital a no sé qué sé yo cuánto. Bueno, todo eso es información que va apareciendo, ¿de acuerdo?, acerca de la empresa. Lo que hace, entonces, directamente es juntar todo esto. El analista va viendo todo esto y con eso va a ir formando sus expectativas. Puede ser que tenga alguna noticia, digamos, comunicaciones acerca de la empresa, es decir, comunicaciones, por ejemplo, llama a la empresa y solicita información de algo, hace alguna consulta o lo que fuera, que le pueden dar buena o mala información, ¿no es cierto? Pero todo eso está. A su vez, acá también he agregado que si la empresa está por emitir, por ejemplo, obligaciones negociables o acciones, o hagamos obligaciones, en los prospectos de emisión son bastante detallados y ponen un montón de perspectivas, riesgos y demás cosas. Y todo eso es público, está a la vista. Entonces, el analista que está siguiendo, digamos, a una empresa, tiene toda esta información disponible. ¿De acuerdo? Pero además, el analista tiene, si es un buen analista, o sea, si es un analista cuidadoso, tiene noticias del sector, porque él no está mirando solamente a esta empresa, está mirando al sector, por ejemplo, el sector de, digamos, computación en la nube, o el sector de aplicaciones en tal cosa, o el sector de bebidas energéticas, o cualquier otra cosa. Entonces, él está mirando qué está pasando con el sector y está viendo los distintos elementos. Eso significa que sabe qué potencial de crecimiento tiene el sector, qué tipo de presiones competitivas hay y cosas de ese estilo. Todo eso él lo sabe, o sea, lo puede estimar. Entonces, con todo eso, lo que hace es, digamos, llegar a los estimados de ganancias y crecimiento. Tan simple como eso. Ya aplicamos nuestra formulita, alguna de las formulitas que nos interesan, aplicamos una formulita y calculamos. Ellos lo calculan. Y entonces con eso lo que decimos es, el analista dice, el precio actualmente, para seguir con el ejemplo, es 45. Es un precio razonable, pero pensamos que entonces se tiene que, o sea, las inversiones que uno tiene se van a mantener. Hay que mantenerlas porque ese es un precio razonable, no es un precio exagerado. Es más, algunos largan su objetivo y dicen, dentro de un año el precio va a ser 48, por ejemplo. Lo cual no está mal, o sea, no es que vaya a aumentar el precio, va a aumentar, pero no es que se vaya a mejorar, es porque el precio es dentro de un año y no ahora, por eso es más alto, generalmente los objetivos de precio. Entonces, y todo eso lo hacen a partir de manejar la información que cualquiera puede manejar, no es que tenga información especial el analista, lo que tiene son buenas bases de información porque ha invertido, digamos, tiempo en obtener información y familiarizarse con los sectores que está analizando. Por eso los analistas se especializan en sectores. No es que un día están valuando una petrolera, otro día están valuando una empresa de comercio electrónico y otro día están valuando una empresa biotecnológica. Porque es un problema el ver las características del sector. Entonces tienden a especializarse los analistas financieros en los distintos sectores. Y en eso son bastante competentes. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el modo en que la información, que está toda ahí, casi toda a disposición de muchos, solo algunos la pueden usar plenamente. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo nos enteramos de qué es lo que piensan los analistas? Esto está todo publicado. Es más, hay servicios de información que lo que hacen, sobre todo en los mercados muy fluidos, por ejemplo Estados Unidos, algunos mercados europeos, lo que hacen es publicar las estimaciones de los analistas acerca, por ejemplo, del crecimiento en los próximos años.
y el crecimiento de largo plazo. Es decir, que el G nos los están dando, digamos así, nos están dando su estimación de G, del crecimiento anual. Todo eso está disponible, es información que está a la vista al que le interese mirarla. Y quiero hacer una reflexión en este momento con la potencia y el fuerte impacto que pueden tener las opiniones de los analistas en los precios. ¿De acuerdo? Porque dado que la gente en general no sabe mucho de los precios de las acciones, se confía en lo que opinan los analistas para las decisiones de comprar o vender. ¿De acuerdo? Entonces, si el analista opina algo, en general eso es seguido por muchos que hacen las transacciones recomendadas. Y para eso voy a tomar un caso, digamos, muy significativo, que fue una transacción específica que hizo Google allá por el año 2011, cuando compró toda la división de teléfonos de Motorola, Motorola Mobility. ¿De acuerdo? En ese momento, lo que hizo, vuelvo atrás, en ese momento lo que hizo Google fue adquirir toda la división en un montón de dinero, pagó 11.000 millones de dólares más o menos por eso, bueno, y lo comunicó, por supuesto. Dijo, acá vamos a comprar esto, con esto vamos a reforzar nuestro negocio. Generalmente cuando se hacen estas transacciones, todos los involucrados, comprador o vendedor, salen a decir que va a ser una maravilla, que todo va a funcionar bien, que se hace en interés de la empresa y de su crecimiento y su potencial y un mayor valor y cuánta cosa. Todo eso se cumplió en el caso de Google con Motorola. Entonces, fue, digamos así, aparentemente una transacción notable. Google hacía unos años, ya tenía desarrollado Android, o sea, el sistema operativo. Y entonces lo que se veía, dice, qué bien, ahora Google va a entrar en el negocio de la telefonía y no solo del software, digamos, de funcionamiento. Eso fue lo que se dijo. Un analista de Standard & Poor's, analista de acciones tecnológicas de Standard & Poor's, no estuvo de acuerdo con esta interpretación, esto que se decía. Porque él puso, vio lo que estaba pasando en ese momento cuando se comunicó la transacción, la adquisición de Motorola, lo puso en su planilla Excel, digamos, en su modelo Excel que describe las perspectivas y el flujo de fondos de Google, hizo la cuentita y dijo, esto va a ser malo para Google, esta adquisición, por determinados motivos. Porque va a generarle temas de riesgo, le va a cambiar el perfil de riesgo, y va a pasar esto y aquello. Hizo una serie de consideraciones sobre ese tema. ¿De acuerdo? Y con eso, entonces, dijo, el precio de la acción va a bajar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque fijó un precio más bajo. Él tenía el precio en ese momento era $500 o un poco más, y él le dijo, no, esto va a ir a 500, va a ser 500 o menos el precio de la acción de Google en ese momento. Bueno, ¿dónde tengo algo para marcar? Ahí está. Estábamos en este punto. Estábamos acá. Cuando se anunció la transacción, estábamos por esta zona, y cuando el analista publicó su opinión, el precio bajó al nivel que dijo el analista. ¿De acuerdo? Eso fue lo que pasó como reacción inmediata a esta opinión. Después comenzó una reacción, es decir, subió el precio de nuevo. Pero la reacción inicial fue hacerle caso, o sea, pensar que el analista tenía razón en lo que estaba haciendo. Lo que decía era correcto y entonces el precio fue a ese nivel. ¿Qué ocurrió en ese momento? El analista dijo hay que vender las acciones. Su recomendación pasó de mantener a vender. Porque para él el precio iba a bajar por estas razones que les estaba contando. No era un negocio que iba a ser, digamos, promisorio para Google y entonces finalmente eso se iba a reflejar en el precio. Por ende, el precio actual era alto y él recomendaba vender. Como el precio se ajustó en un día o 2 días, el precio llegó al nivel que decía el analista, este hombre cambió su recomendación, dijo, ahora hay que mantener. Y eso fue visto como, fíjense la locura que a veces hay en los mercados, fue visto como una mala señal, cuando en realidad tenía razón. Dice, si ahora está en el precio que a mí me parece correcto, hay que mantenerse, no tiene sentido salir de esta acción, porque ya se ajustó el precio. Acá el mensaje es el siguiente. Fíjense qué rápido que llegan las noticias a los precios, pero no llegan
por sí mismas, sino mediadas por lo que opinan los analistas, ¿de acuerdo? O lo que opina la gente en general. Por supuesto que en esos momentos, o sea, en ese periodo de unos días, salieron todos a decir que a atacar al analista o a decir que tenía razón, algunos, digamos, acertaban, o sea, coincidían con lo que él planteaba, otros decían lo contrario, otros decían que era aquí, acá, más allá, bueno, todo tipo de opiniones. Hubo un gran revuelo en el gallinero, en las distintas publicaciones, tanto las técnicas, o sea, las del sector tecnológico, como las financieras, de qué iba a pasar con los efectos de largo plazo de esta transacción que había hecho Google adquiriendo Motorola. O sea, qué consecuencias en el valor podía tener. ¿De acuerdo? Por supuesto que fíjense que el precio se recuperó a los niveles en que estaba, más o menos, digamos así, se recuperó. No al mismo nivel en que estaba, pero bastante. O sea que esta caída fue solo de reacción por la opinión del analista y después comenzaron a ver que tal vez este hombre no tenía demasiada razón o lo que fuera. Pero la reacción inicial es creerle al analista. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó después? Eso sería un poco la pregunta. Lo que pasó después es que durante bastante tiempo, digamos un año después, estuvo en torno a $600 y no a los 500 y no a los 500 que decía el analista. ¿De acuerdo? Y en septiembre, digamos, más o menos al año visto, un poco más del año, llegó a $750. O sea, subió. ¿De acuerdo? En septiembre, fíjense que esto está cortado para que no, porque si no es complicada la lectura por el eje vertical. Fíjense que en septiembre llegó a un precio de 750 más o menos, cuando un año antes estaba en 500. Fíjense, aumentó un 50% en el año. Entonces, ¿dónde quedó la mejor estimación del analista, digamos? ¿Por qué el analista se equivocó tanto? Digámoslo así. Bueno, acá hay varias cosas para dar vuelta. Por empezar, que el analista, antes de revisar su opinión en agosto del 2011, tenía un precio objetivo para Google de $700. O sea que si él se hubiera quedado callado, le hubiera acertado un año vista. Primero, o sea, fíjense las paradojas del tema. En segundo lugar, fíjense, eso es lo que estoy diciendo allí. En segundo lugar, que no es un detalle menor, poco más de 2 años después, o 3 años después de la compra, Google vendió el negocio de teléfonos de Motorola a Lenovo. Y lo vendió por 1/3 de lo que lo había pagado. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero es que ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de Google? Que aparentemente era un buen negocio, que su precio siguió subiendo, o sea, fue una buena adquisición esta, pero al mismo tiempo reconocieron que no la podían hacer funcionar y que las razones que él había dado, el analista había dado en su momento, parece que se manifestaron. Sin embargo, eso no se reflejó en el precio del año siguiente. ¿Y cuáles eran las razones? Que en realidad Google iba a entrar a competir con todos los otros usuarios de Android. Entonces ya no lo iban a ver, no iban a ver bien Android, por ejemplo Samsung no iba a ver bien Android porque estaba dominado, digamos, pertenecía a un competidor que era también iba a ser un vendedor de teléfonos. Entonces por eso a Google no le convenía mantener la unidad de fabricación de teléfonos. Solo le convenía mantener todo lo relacionado con el sistema operativo y con todas las patentes de la tecnología de teléfonos. Y eso fue lo que compró a Motorola. Porque él, cuando Google le transfirió a Lenovo la unidad de fabricación de teléfonos, se quedó con todas las patentes que tenía Motorola. ¿Y por qué eso era importante? Y porque todo el sector ese está, digamos, moviéndose en una guerra de patentes permanente en términos de los pequeños detalles que se van agregando en todas las cosas, y el que no tiene la patente se enfrenta o a una demanda si llega a incluir alguna característica en sus productos, o a tener que pagar una regalía al dueño de la patente. Entonces lo que hizo Google fue quedarse con los miles de patentes que tenía Motorola vinculados con los teléfonos. ¿De acuerdo? Por eso es que lo vendió mucho más barato
vendió digamos, la marca de Motorola a Lenovo mucho más barato, porque en realidad a Google lo que le interesaba era la protección intangible que le dan las patentes para los desarrollos que quería hacer en ese sector. ¿Se dan cuenta lo complejo que es a veces evaluar? Si hasta un analista experimentado como era no es fácil, y sobre todo aguantar el vendaval que se genera cuando uno produce una opinión y la gente no le gusta. ¿De acuerdo? ¿Está más o menos claro esto? Sí, profe. El mensaje acá es que los precios se ajustan rápidamente a las noticias, digámoslo de esta manera. A veces demasiado rápido, y por eso se tienen que hacer después correcciones, porque se exageró la corrección, se exageró el cambio. Y también la importancia que tienen los analistas. Esto es parecido a los críticos de arte. Cuando un crítico de arte dice, qué maravilla esta pintura, entonces aparecen todos los que quieren tenerla. Y en realidad a lo mejor es solo él ha creado el propio mercado para esa pintura. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a completar nuestros modelitos de evaluación con otra situación. ¿Qué pasa cuando no tenemos una situación simple como la inicial de la que partimos, que era sin crecimiento de ganancias y dividendos, ni tampoco una situación, digamos, de crecimiento estabilizado, cuando ya se han producido, digamos, todos los hechos intermedios y tenemos ya una situación de crecimiento constante? Sino, ¿qué pasa cuando tenemos un crecimiento que va cambiando en el tiempo? ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿durante cuánto tiempo va a ir el crecimiento, digamos, el crecimiento de ganancias y dividendos evolucionando? ¿Y en qué momento se estabiliza? ¿En qué momento podemos decir, bueno, a partir de aquí ya no va a haber más estas tasas de crecimiento distintas año a año? ¿Esto a qué se debe? Esto se puede deber, este periodo de adaptación, de transición, a evoluciones del mercado, que el mercado está creciendo a un ritmo importante ahora, pero no va a seguir creciendo a ese ritmo para siempre, y entonces por eso en algún momento va a converger a una tasa bastante más baja. O puede ser porque tengo muchas inversiones que están en curso y que se van a ir materializando y cuyos efectos en ventas y ganancias van a ir apareciendo a lo mejor en los próximos 2 años. Entonces, en los próximos 2 años no va a haber un crecimiento constante ni nada, van a aparecer los efectos de inversiones en parte ya hechas. ¿De acuerdo? Porque lo que estoy observando ahora es la situación inicial con lo que está funcionando, no con aquello que va a comenzar a funcionar, pero que ya he hecho la inversión. Bueno, entonces todas estas razones hacen que haya, digamos, un periodo en que las tasas de crecimiento pueden ser distintas, año a año. Entonces, ¿cómo reflejamos eso? Es muy simple. Yo voy a tener un periodo que se llama de pronóstico explícito, de 1, 2, digamos 3, 4, 5 años, 8 o los que fueran, los que me parezca un periodo razonable de crecimiento anual que yo puedo predecir. Yo puedo decir este año va a ser tanto, el año que viene el otro y el otro. Bueno, eso es lo que está en la primera parte de esta formulita de evaluación. Y al final de ese periodo de pronóstico explícito, lo que voy a tener es lo que se llama un valor de continuación. Es decir, que un valor que va a reflejar todos los importes periódicos futuros a partir de ese momento y que puede estar sujeto a un cierto crecimiento G constante o puede ser sin crecimiento. ¿De acuerdo? Puede ser que en algún momento se estabilice. Yo digo, a partir de ahí ya no hay crecimiento del flujo de ganancias y dividendos. Eso son las distintas posibilidades. Entonces tengo un periodo de pronóstico explícito y un valor de continuación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir, yo tengo en el próximo año, tengo recursos invertidos por 7.000, voy a tener al principio, y yo estoy estimando un rendimiento del 12,9%. Eso significa que estimo que la ganancia el primer año, el próximo año, digamos, va a ser 900. Estimo que que la empresa va a distribuir un 50% de la ganancia y obviamente que va a reinvertir el otro 50%. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si yo reinvierto los 450 estos que no distribuyo,
entonces los recursos invertidos van a ser 7,450 al comienzo del año 2. Allí yo estimo que el rendimiento va a aumentar un poco, al 13,4, un poquito, del 12,9 al 13,4. La ganancia va a ser 1.000. Voy a distribuir el 50, la firma va a distribuir el 55%, con lo cual va a retener otros 450 que se suman a los recursos invertidos. Aquí estimo un rendimiento de casi el 14%, 13,9, está puesto así para redondear, que los números estos, 1.100 de ganancia. Voy a distribuir el 60% como dividendos en este periodo. O, digamos lo mejor, voy a distribuir una cifra que equivale al 60% de la ganancia del año, que es muy distinto. Porque los dividendos son sobre las ganancias del año anterior, pero acá la estamos midiendo como porcentaje sobre la ganancia del año, no hay ningún problema. Bien, entonces el flujo de fondos a los accionistas va a ser más grande y la retención, lo que reinvierto, 4,40. Bueno, así sigo, así sigue. Fíjense que acá estamos estabilizando la cosa en torno al 13% largo, casi 14. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Yo voy a decir, primero, vamos a calcular el valor actual de este flujo del periodo pronosticado, el periodo de pronóstico explícito de los primeros 4 años. Entonces acá calculo el valor actual de esto con el 13%. Perdón, un valor actual con el 12% era de rendimiento requerido. Entonces, eso es lo primero. Y ahora tengo que calcular, llamémosle algo parecido al valor de continuación. ¿Y ese valor de continuación cómo es? ¿De acuerdo? Primero vamos a decir, claramente va a haber un crecimiento, y aparentemente sí, porque yo voy a tener una distribución de dividendos que es el 70% de la ganancia. Y podemos estimar un rendimiento de las inversiones futuras, pongámosle para ser modestos, el 13%. Entonces, 1 menos 0,7 es 0,3. Por 13 quiere decir que G va a ser 3,9% anual. ¿De acuerdo? Fíjense que yo además estoy diciendo que el flujo de dividendos va a ser 805 en el año 4. Si yo digo que esto va a crecer al 3,9, en el año 5 voy a tener 836, en el año 6 eso más el 3,9% y así siguiendo todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, estos 8,36, que es el dividendo en el año 5, lo capitalizo con K menos G, y el G es 3,9. Eso me da 10,326. ¿De acuerdo? 10.326 es una estimación de valor que yo hago al comienzo del año 5. El valor actual es 6.562. 10.300 actualizado por 4 años me da 6.562. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el capital de esta empresa? 1.822 por el flujo que estoy estimando hasta el año 4. 1, 2, 3 y 4, estos importes, 1.822 tienen el valor actual. Y 6.500 como valor de continuación. La suma de ambos, 8.384, es el valor completo, digamos, del capital de la empresa, que es lo que pretendía medir. ¿Está claro esto? Profe, ¿puede repetir G? El G, ¿de dónde sale? El G es, yo digo, estoy distribuyendo, preveo que la empresa va a seguir distribuyendo el 70% de dividendos. El 70% de la ganancia como dividendos. Quiere decir que 1 menos el 70% es el 30% que se reinvierte. ¿Y cuánto rinde la reinversión que hace la empresa? Y estimemos el 13%. Entonces, 0,3 por 13 es 3,9. Listo, profe, muchas gracias. Ahí mi estimado es los dividendos y el rendimiento, como ya vimos que era el estimado del G, es decir, que lo que tenemos que hacer cuando queremos estimar un G es preguntarnos por estas dos cosas. ¿Cuánto es lo que la empresa va a distribuir y por ende cuánto reinvierte? ¿Y cuál es el rendimiento de las reinversiones?
Yo acá les he puesto, y está en la guía por supuesto, digamos, este esquema, porque me resulta un poco cansador a veces que se equivocan persistentemente muchos con el tema de las actualizaciones. No tanto con la actualización esta de los importes de año a año, porque ya sería el colmo. Esto que está acá, está ahí, generalmente está bien. Pero ¿qué pasa? Hay un problema con dónde nos ubicamos para actualizar. Porque ¿qué estoy diciendo yo acá? Esto que está es el flujo de fondos, vuelvo atrás un momento, lo que teníamos en esta columna, el flujo para los propietarios, los dividendos va 450, 550, 660, 805. El del año 5 que está acá, 836, es el estimado que yo hago del próximo dividendo, dado que va a crecer al 3,9. Entonces, 805 más 1 por 1 más G, o sea, 805 por 1,039. Bueno, entonces, eso sería hasta ahí, no hay demasiado problema. Cuando yo uso ese 836 para determinar un valor, es decir, que capitalizo el 836 con el K menos G, 12 menos 39, y llego al 10.300, lo que estoy midiendo es un valor al comienzo del año 5. ¿De acuerdo? No al fin del año 5, porque este flujo de fondos, que es el del año 5, al hacer la evaluación con esta formulita, ya lo estoy trayendo al comienzo del año 5. Es como cuando decíamos, el primer dividendo, el del año próximo, va a ser lo que habíamos puesto allí, el 2.25, y cuando hacíamos el cálculo, estábamos determinando un precio hoy, o sea, al comienzo del año 1. Bueno, lo mismo pasa en aquel momento. O sea, en el año 5 uso el importe del año 5 para calcular un valor que está medido al comienzo del año 5. Por eso es que hay que actualizarlo solo por 4 años para llegar al 6.562. No actualizarlo por 5 años como uno puede pensar dado que es el dividendo del año 5. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, esto yo lo puse y se los digo porque si no por ahí hay problemas, porque es muy frecuente que cuando llegan, o sea, cuando se hace un cálculo de este estilo, 10.326 lo actualizan por 5 años, porque este es el dividendo del año 5. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que este ya es un valor que he determinado a partir de este flujo y por ende está medido al comienzo del año 5 y debo usar el mismo factor de actualización que para el flujo de fondos del año 4. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a mirar otro ejemplito, digamos, una variante de esto para ver un poco el impacto que tiene los estimados de G, el impacto en el valor, ¿no? Y poder reflexionar un poco, porque hasta ahora no hemos hablado demasiado del G en cuanto a la razonabilidad que tiene una tasa de crecimiento. Bueno, vamos a decir que esta situación es muy parecida a la de recién, pero la diferencia está en lo que distribuimos, digamos así, y la... ¿cómo se llama? Perdón, acá hay un problema. Me he equivocado. Perdón, antes de eso, porque pensé que ya pasábamos al otro ejemplo. Perdonen, he cometido un error. Acá estamos en el mismo ejemplo de recién, nada más que les estoy mostrando qué pasa cuando yo considero una empresa sin crecimiento, esta misma empresa sin crecimiento. Tengo 900 de ganancia. 900 de ganancia, si pienso que no se distribuye nada, o sea, que no se reinvierte nada y se distribuyen los 900 como dividendo, lo actualizo, o sea, considero una tasa de capitalización del 12 y llego a 7.500. Observen que tengo 7.500 de valor sin crecimiento y 8.384 cuando tengo valor con crecimiento, que es lo que estimamos recién. La diferencia es el valor de las oportunidades de crecimiento, 884. ¿De acuerdo? Si observamos, estos 884 no es un número tan grande en comparación con el valor sin crecimiento, 7.500. Es un poco más del 10%. Digamos que el valor aumenta
desde sin crecimiento a crecer a este ritmo que no es menor y llegar a tener un crecimiento estable de casi el 4% anual, el 3,9%. Todo ese conjunto de condiciones vinculadas al crecimiento, lo único que me aportan es un valor, digamos, en lugar de 7.500, 8.300. No estamos hablando de demasiado. ¿De acuerdo? Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué se produce este efecto? Es decir, ¿por qué? Por más que hay crecimiento, no es tan espectacular el efecto en el valor. No estamos hablando de enormes diferencias de valor. ¿Es posible que hayan estas enormes diferencias de valor debido al crecimiento? Esa sería un poco la pregunta. Y allí entonces caemos en que eso depende de cómo estimemos o en qué magnitud estimemos el crecimiento. Y ahora sí, lo que tengo acá era la otra versión del ejemplo. Fíjense qué es lo que estamos diciendo. Partimos de la misma estimación inicial. La empresa tiene 7.000 de recursos invertidos, un rendimiento del casi el 13% y una ganancia de 900. Distribuimos el 50% de esa ganancia. Hasta ahí estamos igual en el primer renglón. Pero en el segundo ya estamos diciendo que nuestra expectativa de rendimiento aumentó. En lugar del 13 o 12,9 va a ser 16. Si esto es 16, quiere decir que la ganancia va a ser más grande. Y si sigo distribuyendo el 50%, quiere decir que voy a reinvertir más. Y acá voy a tener 8.000 y pico. Y si mantengo este 16, sigo todavía más aún y llego a 1.300 y ahí de nuevo, y se dan cuenta, es decir, se produjo un salto en el proceso de acumulación de los recursos invertidos. Entonces, esto es lo que está comandado por este rendimiento del 16%. ¿Queda claro? Bueno, ahora entonces hacemos el cálculo tal como lo hicimos recién. Calculamos el valor con el flujo de fondos para los propietarios y digo que, o los dividendos, y es 1.800, igual que el de recién. Pero calculamos lo que pasa con el valor de continuación a partir del año 5 y allí nos han cambiado totalmente los parámetros. Por empezar, porque tenemos un rendimiento de las reinversiones más alto y porque estamos considerando, estimando que vamos a tener más oportunidades de inversión. Es decir, que vamos a invertir la mitad de lo que genera la empresa a una tasa relativamente alta, es decir, en proyectos con mucho o un gran valor actual neto. ¿De acuerdo? Por eso, el crecimiento, el G, la tasa de crecimiento periódico, es el 8%, más del doble que el 3,9% de recién. Hago la cuenta, digamos que ya la hicimos recién, no la debemos volver a plantear, y llega a la empresa es 14.000. ¿De acuerdo? Frente a la empresa sin crecimiento, que es la misma que de recién, porque tenemos el mismo nivel de ganancia, quiere decir que ahora el valor debido a este crecimiento que estoy estimando casi se ha duplicado. Ha pasado de 7.500 a 14.700. Por eso casi se ha duplicado el valor. Y eso simplemente por haber aumentado, digamos, vuelvo atrás un momento, haber pensado que el rendimiento en lugar del 13% de las nuevas inversiones va a ser el 16%, no es que sea enormísimo, y que yo en lugar de reinvertir el 30% de la ganancia con ese rendimiento, voy a reinvertir el 50%. O sea que no son parámetros tan distintos. Y con esto llego a un crecimiento del 8% anual. ¿De acuerdo? Si yo tengo ese crecimiento, entonces voy a poder decir que el efecto, el valor de crecimiento es grande. Es grande significa casi el doble que el valor de la empresa con crecimiento que sin crecimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese 8% mantenido en el tiempo, uno se puede preguntar si es tan sostenible, porque crecer al 8% año a año implica un crecimiento muy fuerte al cabo de unos pocos años. Bueno, la acumulación del 8 es significativa. Entonces, muchas veces eso hace que se frene el crecimiento por el propio tamaño al que se llega. Una empresa de gran tamaño le cuesta más crecer que a una empresa de pequeño tamaño, hasta por todo lo que significan los competidores, el mercado y cuantas cosas. Entonces, en ese sentido, es que esas tasas del 8% de crecimiento hay que mirarlas con desconfianza, porque puede ser un crecimiento accesible, pero no para siempre.
¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? ¿Queda claro este razonamiento que estoy haciendo de la tasa de crecimiento, que uno puede calcularla como se le ocurra? Es decir, puede estimar lo que sea. El problema es si es realista de alguna manera. Yo acá, y con esto concluimos hoy, porque han sido muchos temitas que hemos visto, les quiero contar una situación que ocurrió con Facebook en el mes de julio del año 2018. Porque ayuda a entender el significado que tiene estas revisiones del G, estas situaciones del G, o sea, del crecimiento de la ganancia. ¿De acuerdo? Vamos a decir lo siguiente. Estamos en este punto del gráfico. Este es el gráfico de precio de Facebook. Y en un determinado momento acá, observen lo que pasó. Estaba el precio en este punto y cayó verticalmente en un día. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasó. Uno dice, bueno, pero ¿cuál fue la desgracia que ocurrió acá? En realidad no fue nada del otro mundo, fue sencillamente una pequeña noticia que decía que Facebook, o sea, de la firma, ¿no?, que había notado una leve desaceleración del crecimiento de la ganancia en el último trimestre. O sea, cuando publicó los datos del trimestre, dijo, había una leve desaceleración y pensaban que eso se iba a mantener porque en realidad lo que iban a tener que hacer es aumentar sus gastos para mejorar los temas de seguridad y otra serie de cosas, bueno, lo que siempre dicen. Entonces eso iba a implicar que tal vez la ganancia no iba a crecer tanto como se estimaba, pero iba a crecer, pero no tanto. Observen que todos los problemas, de Facebook en aquella época se habían generado cuando se armó ese lío con los datos estos de Cambridge Analytics, que eran los de lo que pasó con las elecciones y las elecciones en Estados Unidos y, y la campaña de noticias y publicidad enfocada y cosas así, donde estaban involucrados filtraciones o uso indebido de datos de Facebook. Bueno, eso es lo que pasó en ese momento. Acá ya no estábamos, eso ya lo había digerido esa situación. Acá estábamos en otra cosa, estábamos en una situación calma, tranquila, no había noticias negativas de nada. Y solo que había una pequeña perspectiva. Si en aquel momento entraba a un sitio que hay de evaluación de acciones, o sea, donde hay analistas que evalúan y a uno le informan, le arman el modelito, estaba más o menos este cuadro. El 25 de julio estaba un cuadro de este estilo de Facebook de evaluación. Son los modelos que usamos nosotros, los analistas también los usan. Entonces, fíjense que acá lo que teníamos era el flujo disponible, que sería el equivalente al dividendo potencial. Hablábamos del crecimiento a periódico, este es el periodo de pronóstico explícito, 5 años. Entonces acá calculamos el valor actual de ese flujo, que evoluciona de esta manera, y un valor con crecimiento constante que se estima en este numerito, 537. ¿De acuerdo? Entonces el valor total es 629, el precio por acción, el precio que se estaba transando, 217. A ese precio se estaba transando, o sea que lo que había atrás del precio, dadas las condiciones y estimaciones, era parecido a esto. Una estimación de 5 años con estas características y un valor de continuación de 800 millones, digamos. 800.000 millones. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el día siguiente, si yo hago un cálculo con el precio al que quedó al día siguiente, el valor por acción después de la caída de esa vertical que vimos, que bajó de 217 a 176. La única forma de modificar esto no se modificó mucho en los estimados de los 5 años, es que haya cambiado el valor de continuación, este 636 que está acá, en lugar de el 813. ¿Y por qué cambia el valor de continuación? Y sencillamente porque se revisó la expectativa de crecimiento de largo plazo. En el 800.000 estaba una expectativa de 5,15 de crecimiento. Y en el nuevo valor de 4,36. O sea, menos del 1% fue la revisión de expectativas de crecimiento.
Fíjense qué es lo que pasó. Antes de la revisión teníamos 537 de valor. Después de la revisión, 420. ¿Y eso por qué? Y porque teníamos esta formulita en ese momento y pasamos a tener esta. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en el flujo es casi nada. 26, o sea, los dividendos, llamemos potenciales. 26,900, 26,100. Todo el problema está en la tasa G, de 5,15 a 4,36. Uno dice, ¿y por qué tiene tanto efecto esto? Porque está muy cerca de la tasa de rendimiento requerido, que se estimaba en ese momento para Facebook en 8,6% anual. Entonces, como la diferencia K menos G es muy pequeña, cualquier cambio en, digamos, en esa diferencia produce un enorme efecto en el resultado. Menos de un 1% uno dice no es tanto, pero en relación a la diferencia, que es el 3 y algo por ciento, es mucho. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos diciendo acá. En este contexto, fíjense que es visible que una diminuta revisión de expectativas de ganancia y dividendos produce un enorme, digamos, efecto en el valor de un momento para el otro. Concretamente baja un 20% en un segundo. ¿Se dan cuenta? Cuando aparece esta revisión, rápidamente eso se refleja en el precio y cae de un modo vertical. No es que va a seguir cayendo, obviamente, se queda, vuelve, se corrige en función de la corrección de expectativas. Ese es el peligro, digamos, de cuando yo tengo tasas de rendimiento relativamente altas y que cualquier duda o sospecha que haya de que se vayan a, digamos, que esas se vayan a materializar, produce una situación como esta, es decir, que se revisa un poquito la tasa de rendimiento, de crecimiento, y eso produce un gran efecto en el valor. Entonces hay que ser, moraleja, muy cuidadoso con la estimación de la tasa de crecimiento, porque no es cuestión lo mismo poner un 5 que un 4 que un 8, claramente. Y además la sensibilidad que tiene el valor depende de modo significativo de la diferencia que hay entre el rendimiento requerido y el crecimiento estimado. ¿De acuerdo? Acá la diferencia no es tan grande. Cualquier revisión de la tasa de crecimiento implica un efecto grande en el valor. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda, algo que quieran comentar? Porque ya acá nos quedamos, porque no, digamos, no quiero proseguir porque ya hemos concluido este tema. Profe, disculpe, a mí no me queda claro cómo llega a los 6.562 al valor del flujo de fondos a partir del quinto año. En el ejemplo anterior que nos dio. Ah, el otro ejemplo, no el Sí, de el otro Facebook. ejemplo. Volvamos para atrás. El primero de todos. El primero, sí. Bueno. Fíjese acá. Hasta acá sí, esto le queda claro. Sí, todos esos valores los trae con la tasa requerida del 12. No, sí, los primeros sí, esto sí, Sí, los primeros. con el 12. Este 836 dividido 12 menos 3,9, eso también le da el 10,326. Es la fórmula de evaluación con crecimiento. Ah, bien ahí, eso no me había quedado claro. Bien. Claro, es 836 dividido 12 menos 3,9. Bien. Eso le da los 10.300. Sí. Si eso lo actualiza por 4 años al 12%, le da los 6.500. Ah, perfecto. No me había quedado claro lo que había hecho con el 836. Pensé Bien. que lo... Claro, esto en realidad es el dividendo, digamos, que lo capitalizo con el 12 menos 3,9. 12 menos 3,9. Muchas Lo que gracias, pasa es que profe. acá no salió la barrita, el divisor, por Claro, eso claro. está un poquito confuso. Sí, pero es así la cosa. Perfecto, ahora me quedó Claro. clarísimo. Bueno, Sí, gracias, profe. ¿alguna otra preguntita?
Profe, con respecto a la entrega del trabajo, porque no me quedó claro, en el CONET figura que la fecha límite es anoche, fue anoche a las 12 horas. No No, sé si... como anoche a las 12 horas. Bueno, Sí, bueno, no sí, importa, estamos retrasados. no es, digamos, ese es el momento de la entrega, no pero está abierto todo el A tiempo. veces cuando figura fecha límite no nos deja subir, eso pasa. ¿Cómo que no deja subir? No, cuando se pone fecha límite para entregar No, el no, no, trabajo, no, 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 pero si usted, pero ¿ha probado de subirlo o no? no, todavía no, Se pero lo pregunto por imagino. las No, dudas. no, no, están puestos sin fecha, digamos, de cierre. Ah, perfecto, listo, profe. Sí, está la fecha inicial como para ponerle dar una fecha de inicio, pero no está, digamos, está permitido entregarlo en cualquier momento. Ah, bien, perfecto, listo. Sí, sí. Profe, disculpe, nosotros tuvimos que hacer un cambio en el equipo porque tuvimos personas que nunca aparecieron a Bueno, participar. Le mándeme las mando un mail modificaciones. Me manda las modificaciones, sí, sí. al mail de la facultad. Sí, sí, a donde mandó el otro. Sí, sí. Listo, perfecto. Gracias, Estamos. profe. Profe, Profe, ¿Sí? entonces mañana va a ser la consulta, más o Mañana menos a las entonces abro una 15. reunión, lo pongo en Econet el acceso y que puede ser este mismo a lo mejor, y hacemos a las 15 dijimos. Lo abro a las 15 cuando puedan entran. Buenísimo, profe, gracias. profe, usted dijo que el parcial va a ser presencial, pero algunos alumnos nosotros estamos eximidos de ir presencial. No, 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 no. Eso todavía, yo se los dije como para que vayan pensando, entrando en espíritu de parcial, digamos. Bien, profe. Lo que todavía no está definido bien cómo va a ser la modalidad. Justamente hoy la estuve preguntando y me dijeron que todavía no estaba totalmente claro. Entonces, por supuesto que los que tengan, digamos, la historia esta, que son unos poquitos que tienen eso, va a ser virtual, por supuesto. Bien, gracias, profe. Sí, sí. ¿Y los parciales, profe, son teórico-prácticos o...? No, no, son con predominio práctico. Piense un 70 de práctico de aplicación y un 30 de alguna preguntita. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno. Chao, profe, gracias. Chao, chao, buenas tardes. Chao, profe. Que nos vemos. Chao.